que alguien que tenga una enfermedad, en este caso respiratoria, les puede hacer daño vacunarse? Esto está dentro del espectro de las enfermedades bronquiales, ¿no? En primer lugar, asma, ¿no? También van a haber pacientes con bronquiectasias. Personas que dependen de oxígeno por horas, o ya van a depender de oxígeno 24 horas desde que comienzan a usar. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, es una de las principales causas de muerte en el mundo. Esta enfermedad pulmonar crónica puede causar dificultad para caminar o subir escaleras. En esta oportunidad, en Tu Salud en Cayetano, contamos con la presencia del doctor Jorge de los Ríos. Él es neumólogo y nos va a explicar los síntomas, cómo se presenta, cómo prevenirla y las personas que lo padecen, cómo vivir con esta enfermedad. Vamos a tener todo esto aquí en Tu Salud en Cayetano. Soy el doctor Leslie Soto. Bienvenidos. El EPOC es una enfermedad progresiva que dificulta la respiración. Está compuesto principalmente por dos condiciones: enfisema y bronquitis crónica. El enfisema daña los alvéolos pulmonares, mientras que la bronquitis crónica inflama las vías respiratorias y genera mucosidad excesiva. Los principales síntomas son tos persistente, dificultad para respirar, sibilancias, silbidos al respirar y fatiga. La causa más común es el tabaquismo, pero también puede desarrollarse por exposición prolongada a humo de leña, polución y ciertos productos químicos. El EPOC no se cura, pero sí se puede controlar. Si tienes síntomas, acude a un especialista. Respirar bien también es vivir bien. Nuevamente en el programa, como ya les había contado, estamos con el doctor Jorge de los Ríos. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Leslie. Jorge, hablaremos hoy del EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuéntame, Jorge, ¿quiénes padecen esta enfermedad? Bueno, el principal grupo de riesgo en ser afectado por esa enfermedad son pacientes que consumen tabaco. Eso es a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en países desarrollados. Pero el otro grupo muy importante, sobre todo a nivel del tercer mundo, es aquellos expuestos a combustibles biomasa durante tiempo prolongado, ¿no? Esto implica la gente que cocina leña, por ejemplo. Cocina con leña, efectivamente, claro. O bosta, ¿no? Que son los principalmente afectados, ¿no? Y hay mucha información al respecto también sobre la particularidad de los síntomas, a que se parecen más ese tipo de pacientes que tienen EPOC por exposición al humo de leña, ¿no? Por ejemplo, tipo bronquitis crónica, ¿no? Más o menos. Cuando alguien está expuesto, por ejemplo, en nuestra serranía, que cocina pues a leña, con la coronta del maíz, con el cañazo, ¿a cuánto tiempo de estar expuesto comienza a tener síntomas? ¿O cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad? En los pacientes con EPOC por humo de leña se describe, como había comentado, el fenotipo bronquitis crónica, ¿no? Y esto implica producción de tos con producción de flema, y si caemos en el concepto de bronquitis crónica, implica que esta es por más de 3 meses durante 2 años consecutivos. Ok, entonces uno podría decir que tiene esta bronquitis que se puede confundir con una bronquitis por otra causa. Por supuesto, claro. O sea, esto está dentro del espectro de las enfermedades bronquiales, ¿no? En primer lugar, asma, ¿no? También van a haber pacientes con bronquiectasias que se pueden tener sintomatología parecida, ¿no? El tema del EPOC es que, si bien es cierto, el curso es intermitente en la mayor parte de las enfermedades bronquiales, en el EPOC hay una disminución progresiva de la función pulmonar, ¿no? A diferencia del asma, ¿no? De que en términos teóricos el asmático puede volver a su función pulmonar normal con o sin intervención médica. En el paciente con EPOC hay una declinación progresiva y persistente de síntomas que implican obstrucción al flujo aéreo, ¿no? Si la persona que va al consultorio con esta sintomatología le cortas que continúe con el uso de la leña, ¿eso mejorará? En teoría sí. Una de las principales recomendaciones es que se alejen del agente injuriante, ¿no?
definitivamente mucho más información al respecto hay con tabaco, ¿no? Claro, versus este tipo de exposición rural, ¿no? Cuando el paciente no va a la consulta y sigue con el humo de leña, no tenemos, como en el asma es el bronquio se va cerrando. ¿Es la misma fisiopatología o tiene otra fisiopatología el EPOC? Definitivamente son fisiopatologías diferentes, ¿no? Hablamos de una reacción inflamatoria diferente incluso, una reacción inflamatoria en asma predominosinofílico versus una reacción inflamatoria en EPOC es de tipo neutrofílico. Después tenemos engrosamiento de la membrana basal en un paciente con asma. En el paciente con EPOC tipo enfisema, por ejemplo, hay destrucción de las paredes alveolares, hay gran producción de moco, por ejemplo, ¿no? O sea, histopatológicamente también son diferentes, ¿no? Y el tratamiento va a ser diferente. El tratamiento es diferente. Es más, en el paciente con asma la piedra angular de tratamiento es el corticoide inhalatorio. En el paciente con EPOC la piedra angular de tratamiento son los broncodilatadores. Si una persona tiene el EPOC, ¿hay alguna predisposición genética para esto? Sí, efectivamente, claro que la hay. Sí. Entonces, eso que implicaría que si la persona tuvo EPOC y los hijos se exponen a los factores predisponentes, también como... En teoría sí, ¿no? O sea, lo que se transmite es la predisposición genética a la enfermedad, claro. No todos los que fuman hacen EPOC. Claro. ¿No? O sea, en los criterios diagnósticos en el GOL hay una frase que me parece sumamente adecuada, que dice, en el contexto clínico adecuado, en aquel paciente susceptible desarrollará o se diagnosticará EPOC si cumple estas condiciones en una espirometría, por ejemplo. Pero todo implica un contexto clínico, ¿no? ¿El EPOC tiene etapas? Claro. O sea, se divide según el grado de obstrucción en EPOC leve, moderado a severo, o GOL 1, GOL 2, GOL 3, GOL 4, ¿no? ¿Y ellos pueden hacer ejercicio? A ver, un paciente con EPOC, contestando de manera inmediata a tu pregunta, es sí, un paciente con EPOC puede hacer ejercicio y es más, debe hacer ejercicio, ¿ok? ¿Por qué? Porque la limitante para el ejercicio va a ser variada. Si yo tengo un estadio leve, no voy a tener tanta limitación como un paciente que necesita oxígeno, ¿no? ¿Ok? Pero aún en esas condiciones, donde hay limitación al ejercicio, se sugiere, como parte de lo que conocemos como rehabilitación respiratoria, el ejercicio. Y aún en pacientes con enfisema severo, se ve una repercusión en la capacidad de ejercicio cuando se entrenan, ¿ok? Y mejoría en la calidad de vida cuando se entrenan, cuando hacen un tipo de ejercicio, claro que sí. De hecho que el tipo de ejercicio, la intensidad del mismo, va a variar según la limitante, la severidad de la enfermedad, ¿no? Claro. Y la pregunta que siempre hace la gente, ¿debe tener alguna dieta en particular? A ver, el paciente con EPOC es un paciente que está desnutrido, ¿no? O sea, ya con una enfermedad claramente diagnosticada, una gran proporción de pacientes tiene desnutrición por diversas causas, ¿no? Limitación según la severidad hasta para comer, pérdida de la masa muscular propio de mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Y en estadios severos, un EPOC severo, por ejemplo, retención crónica de CO2, ¿no? No todos los pacientes con EPOC tienen retención crónica de CO2, por lo general son los más severos, ¿no? Entonces, en este tipo de paciente en particular, puede variar el enfoque de la dieta, porque va a implicar que sea una dieta que haya una reducción de carbohidratos, ¿no? Para evitar mayor producción de anhídrido carbónico. Pero no es en todos, o sea, podría ser manejado como un paciente desnutrido, que no tiene retención crónica de CO2, incluso hay fórmulas específicas para pacientes con EPOC, se dice, ¿no es cierto? Pero no es que todos la necesiten,
sino aquel que es claramente retenor crónico de CO2. Después lo puedes manejar con un paciente con un plan nutricional como cualquier otro. Recuerda que muchos pacientes tienen comorbilidades, entonces puedes encontrar un diabético, puedes encontrar un hipertenso, entonces tienes que ajustar tu dieta o tu plan nutricional a esas condiciones también, ¿no? También, claro. Cuando el paciente, tú sospechas de EPOC en el paciente, ¿qué síntomas debe traer? Hay fenotipos, ¿no? Hay fenotipos clásicos, ¿no? El tipo bronquítico crónico, el tipo enfisematoso, muchas veces es una mezcla clínica de esos síntomas, incluso fisiopatológica e histopatológica, ¿no? Pacientes que tienen enfisema y bronquitis, ¿no? Pero los pacientes tienen tos, tienen producción de flema. Según la severidad de la enfermedad, disnea de mayor o menor severidad según los criterios de clasificación. Le falta un poco el aire. Claro, falta de aire, efectivamente, ¿no? ¿Qué imágenes le solicitas? ¿Una radiografía inicialmente? De base una radiografía, Okay. una radiografía, pero es muy importante el estudio tomográfico también, sobre todo si sospecho enfisema, ¿no? ¿El enfisema sería una imagen que tenga mucho atrapamiento de aire? Radiológicamente puede verse así, no todos los pacientes se va a ver una placa típica donde hay un gran atrapamiento de aire, ¿no? Pero sí puede verse. Es más ilustrativo un estudio tomográfico en ese sentido, ¿no? Pero me preguntabas qué exámenes pedir, fundamentalmente una espirometría, ¿no? O sea, dentro de las pruebas funcionales respiratorias que se piden, y que sirven no solo para definir severidad, sino también para hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Hay pacientes asmáticos, hay pacientes bronquíticos crónicos, entonces hay pacientes enfisematosos. Entonces con una imagen, con una prueba funcional respiratoria yo puedo determinar tal o cual diagnóstico, ¿no? O sea, me sirve, fundamentalmente me sirve mucho una prueba de función respiratoria. Y también lo puede diferenciar esto de un asmático de base. Claro. Pero como repito, todo tiene que tener un contexto clínico adecuado, ¿no? Voy a darte un ejemplo, o varios ejemplos, ¿no? Si yo soy una persona que desde niño tengo broncoespasmo, mi papá es asmático, soy alérgico, uso inhalador, ¿no? Y tengo 60 años y me hacen una espirometría y esta responde con broncodilatador, es asmático, pues, ¿no? ¿Ok? Pero si soy una persona que no soy asmático, mis padres no son asmáticos, no soy alérgico y he fumado mucho tiempo, ¿no? Y me hago una espirometría que es exactamente igual a la de un paciente asmático, entonces soy un EPOC, ¿ok? Y si además cumple unos criterios más específicos, como, bueno, el criterio para EPOC es una relación BF1 entre capacidad vital forzada menor de 70% postbronquilatador. Okay. Si yo tengo todo el contexto clínico, como te decía, ¿no? En el criterio diagnóstico, el adecuado contexto clínico en una persona susceptible con ese tipo de espirometría, eso es un EPOC. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque yo puedo ser un paciente con tuberculosis y tener un pulmón destruido y tener una espirometría como de un EPOC y no soy un EPOC, soy un secuelado tuberculoso. Claro. ¿Okay? Entonces la espirometría no define el concepto. O sea, es fundamental para el diagnóstico de EPOC la espirometría. Por supuesto, sin espirometría no se puede hacer el diagnóstico, ¿ok? Pero tiene que tener el adecuado contexto clínico. No toda espirometría de EPOC es de un EPOC. Claro, porque lo importante es el contexto clínico para hacer el diagnóstico. Porque lo que manejamos nosotros es al paciente, no manejamos el resultado de una prueba. Efectivamente. Cuando una persona tiene un EPOC posterior a la exposición a biomasa o a la exposición de cigarro, también podría asociarse a cáncer. Sí, claro. Ya. ¿Hay alguna diferencia? La data es más sólida en exposición a tabaco. No solo por número de estudios clínicos, mucha data es retrospectiva. Muchos estudios clínicos hay más en pacientes expuestos a tabaco. Pero sí hay alguna información de relación a cáncer con exposición a humo de leña. Y si vamos a hablar de un tipo de EPOC, el enfisema,
claramente relacionado más con cáncer que los otros tipos de EPOC. Hay muchas personas que piensan que alguien que tenga una enfermedad, en este caso respiratoria, les puede hacer daño vacunarse. En este caso, influenza, neumococo, COVID-19. ¿Tú qué les dirías? No, definitivamente no. O sea, es más, son de las principales indicaciones de vacunación. Claro, porque si le da una neumonía se puede complicarse mucho más. Son los pacientes que tienen riesgo de hacer una enfermedad neumocócica invasiva, ¿no? Claro, más severa. Claro, severa, claro. ¿Has visto EPOC en niños? No, en niños no. En jóvenes sí se puede describir, sobre todo en aquellos que tienen deficiencia de alfa-1 antitripsina y empezaron a fumar también, claro. Y más joven. Claro, que te digo, pues pueden tener 30 años y ya tienen unas imágenes típicas, podrían tener, o espirometrías relevantes, compatibles con EPOC, ¿no? ¿Hay algunos otros factores de riesgo para esta enfermedad? Sí, o sea, más allá de los contaminantes clásicos como tabaco o los descritos en el tercer mundo, la contaminación ambiental, sí. Para el desarrollo de EPOC tiene que haber de todas maneras una exposición a un agente injuriante o algo que evite que la progresión normal del desarrollo pulmonar se dé adecuadamente. Me explico. Factor de riesgo para hacer EPOC son aquellas personas que de niños tuvieron infecciones bronquiales, por ejemplo, a repetición, respiratorias, ¿no? Lo cual pudo disminuir el desarrollo normal o impedir el desarrollo normal de los alvéolos, de manera que a tal edad, ¿no?, ya tengan una función pulmonar disminuida, ¿no? Entonces sí, o sea, desde la génesis de esta enfermedad, infecciones en la niñez pueden tener repercusión a largo plazo. Ahora, muchas de estas cosas son proyecciones matemáticas, ¿no?, que se han hecho, ¿no?, en determinados grupos poblacionales. Hay pacientes con EPOC severo dependientes de oxígeno. Sí, claro. Pero también hay personas que dependen de oxígeno por horas, o ya van a depender de oxígeno 24 horas desde que comienzan a usar oxígeno. Esa es una buena pregunta, porque aparte de todas las que se han hecho, entonces creo que es la mejor. Muchas gracias. Lo que pasa es que los estudios, por ejemplo, demostraron que tenías que tener 15 horas de uso de oxígeno era mejor que tener 12 horas, por ejemplo, ¿no? Claro, al inicio, ¿no? Claro, ¿no? Y además que el uso de oxígeno es de las pocas herramientas que han tenido repercusión o impacto en la mortalidad de pacientes con EPOC, ¿no? Entonces, el concepto actual implica que más horas de suplemento de oxígeno, más impacto en la reducción de la mortalidad. Entonces, la idea, el paciente puede estar la mayor cantidad de tiempo posible, no solo en la noche, imagínate, estamos hablando de 16 horas como mínimo en algún estudio, ¿no? Pero ya el concepto es ese, ¿no? Más exposición, más suplemento, mayor impacto en la reducción de la mortalidad. ¿Existe reversibilidad en la enfermedad? No, entendido como enfermedad progresiva, no. ¿Enlentecimiento? Sí, claro, sobre todo si dejo de fumar, ¿no? Quería aclarar, hay unos conceptos en espirometría que hablan de respuesta con bronquiodilatador o reversibilidad. Específicamente el paciente con EPOC es no reversible. Ese concepto es importante, ¿no? La no reversible. Puede haber respuesta con bronquiodilatador, pero no reversibilidad. Eso define al paciente con EPOC. Y el cese del agente injuriante, del tabaco, por ejemplo, implica una disminución en la pendiente de caída de función pulmonar, ¿no? O sea, a todos nuestra función pulmonar empieza a disminuir a partir de unos 25, 35 años, empieza a caer, ¿no? Esa es una caída progresiva, es normal, es parte del envejecimiento. Pero en los pacientes con EPOC, esta caída tiene una pendiente mucho mayor, que si dejo de fumar a determinada edad, por ejemplo, esa pendiente
puede disminuirse sin alcanzar la función pulmonar del paciente que no estuvo expuesto, ¿no? O sea, nunca llega a tener una función pulmonar similar al paciente que nunca se expuso. En el caso del EPOC, ¿hay tratamientos nuevos? Hay muchos tratamientos que son básicamente broncodilatadores. También se promueve el uso de asociaciones con corticoides inhalatorios también, dependiendo del tipo de paciente. Pero la piedra angular de tratamiento son broncodilatadores, ¿no? Se promueve terapia doble, terapia triple, diferentes broncodilatadores, tanto anticolinérgicos como broncodilatadores de acción larga, ¿no? Cuando el paciente llega, tratamos de evitar pues, todos los factores que están empeorándolo. En el caso de los fumadores pasivos, ¿cuál es el rol de esta enfermedad? Si están también expuestos pasivamente. Sí, claro. También pueden sufrir. Lo que más se ha estudiado es el riesgo de cáncer en pacientes en el fumador pasivo, ¿no? Sí, todo, claro. Hay un riesgo, sin duda. Claro, porque igual está expuesto, porque en el humo están los factores. ¿Hay alguna diferencia entre varones y mujeres en el EPOC? ¿Avanza más rápido? No tanto. Básicamente hay una diferencia leve en la consecuencia, una de las consecuencias, ¿no? del consumo de tabaco, por ejemplo, el cáncer, a favor de los hombres, ¿no? Pero el consumo en mujeres, el consumo de tabaco en mujeres ha aumentado en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? Y eso podría quizás igualarlos o equipararlos, ¿no? O hasta aumentarlos. Posiblemente, ¿no? Porque, por ejemplo, en el uso de la biomasa, más hay mujeres que varones. Ah, sí, ahí sí, claramente. Ahí sí. Es un tema sociocultural, ¿no? Claro, no es por otra cosa. Un tema sociocultural. Jorge, ha sido un gusto conversar contigo realmente y de verdad tenemos que verificar y analizar pues, varios factores en esta enfermedad. Es una enfermedad propia de muchos lugares en nuestro país, mucha gente utiliza biomasa y hay que hacer el diagnóstico más temprano para que esta enfermedad pues, no siga avanzando. Muchísimas gracias por tu presencia y espero contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien, hemos aprendido un poco más sobre el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sabemos cómo prevenirla, así que a tratarla tempranamente. Pueden encontrar todos nuestros programas en Cayetano Plus y en nuestro canal de YouTube de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Nos vemos la próxima semana. Gracias.